Listo. Entonces, pues muy buenas noches para todos los estudiantes de este programa de validación de bachillerato, segundo semestre del año 2020. Esto va a ser pues nuestra clase número 2 de biología, que va a tener como centro el tema del organismo humano. Entonces vamos a estar hablando de algunos parámetros del organismo humano y del funcionamiento del organismo humano y, y, de, y de esto pues de aquí vamos a derivar unos lineamientos para que cada uno realice lo que hemos llamado como el manual de la salud, con relación al tema del organismo humano, que es un poco pues identificar tres aspectos de alguno de los 12 sistemas o aparatos que tiene el organismo humano. Entonces, al final pues de la sesión, la intención es poder contemplar pues estos aspectos en un video, en un trabajo que cada uno debe hacer sobre alguno de esos sistemas, y pues esto incluye cómo funciona el sistema, cuáles son las partes principales del sistema, cómo funciona el sistema, la forma de funcionamiento, los principales, digamos, las principales enfermedades que aquejan pues ese sistema o ese aparato, y finalmente, pues cuál es la forma de yo cuidar ese componente de mi organismo humano. Entonces, bueno, dentro de lo que nosotros tenemos en el organismo humano, primero es que entendamos que hay, pues nosotros tenemos una serie, digamos que de mecanismos de funcionamiento dentro nuestro que funcionan perfectamente, incluso sin la intervención de nosotros. ¿Qué significa sin la intervención de nosotros? O sea, sin que nosotros deliberadamente establezcamos su funcionamiento, sino que en forma natural estos sistemas, sin tener que intervenir digamos, en que nosotros tomemos la decisión, ellos funcionan, ¿sí? Lo que sucede pues es que de alguna forma pues todos esos sistemas están encadenados, ¿sí? O sea, yo no puedo desligar unas cosas de otras, y al final simplemente la falla de uno de esos sistemas o de un órgano o de un aparato me pueden ocasionar múltiples efectos sobre todo el funcionamiento del organismo, y por eso es importante pues que veamos el enfoque que queremos, que es ver el enfoque desde el punto de vista del cuidado de la salud. Sí, o sea, ver el organismo humano como la forma de yo cuidar mi salud de la mejor forma. Porque pues el tema es que si bien nosotros conscientemente no podemos influir sobre él, inconscientemente sí. ¿Y por qué inconscientemente? Porque de alguna forma, pues nosotros, al no tener conciencia de nuestro organismo como una máquina, o sea, como algo perfecto, que tiene un funcionamiento sincrónico y coordinado, al no tener esa conciencia lo afectamos. Y normalmente, ¿cómo lo afectamos? Lo afectamos con alteración de rutinas. Digamos que, por ejemplo, una de las rutinas más importantes es el sueño, y cuando nosotros tenemos alteración del sueño, todo esto se puede alterar. También con el tema o sea, del trabajo físico que hacemos sobre él. O sea, el no hacer ejercicio físico o tener una vida demasiado sedentaria, pues ocasiona muchas dificultades. El tema de la alimentación, ¿sí? Y el tema digamos, exposición prolongada a ciertos agentes que puedan ocasionar algún efecto sobre el organismo. Entonces ahí podemos tener, podemos tener la exposición también a sustancias químicas. Y dentro de sustancias químicas tenemos, por ejemplo, el tema de uso desmedido
de bebidas azucaradas o bebidas sintéticas, porque eso es en realidad, digamos, por ejemplo, una gaseosa, una bebida sintética, con una serie de componentes que pues al final van a generar dificultades por su acumulación en el organismo, ¿sí? Entonces, eso es como el tema. Aquí vemos varios, o sea, nosotros pues, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos células. Las células, hola, ¿qué más, Brian? Una Sofía. ¿Ya estás en el batallón? No, no, llego mañana a la mañana. Salgo a las Ah, 5 bueno. de la mañana. Listo, Ya me dieron la orden. voy a desactivarte un momento Sí, porque estamos ahí en la grabación, entonces voy a desactivarte un momento acá. Bueno, entonces estábamos ok. comentando estamos comentando del tema relacionado, digamos, si quieres, porfa, desactívame el audio un momento para, Brian, para que me desactives el audio un momento y continúa. Entonces, nosotros tenemos aquí células, las células se forman uniendo tejidos, los tejidos se unen formando lo que se conocen como órganos, por ejemplo, este es el órgano corazón, que es fundamental, y pues después eso forma ya sistemas, como el sistema óseo que vemos acá. Aquí ya está el sistema óseo completo, que es nuestro esqueleto. Entonces, eso es como lo que tenemos en el tema del funcionamiento del organismo. Como les decía, son alrededor de 12 sistemas. Ahí tenemos sistemas y aparatos, entonces ahí está el sistema circulatorio, el sistema óseo, el sistema muscular, el aparato respiratorio y bueno, todo esto que al final pues incluye lo que es el organismo humano, que como les decía, todos estos sistemas, aparatos y órganos están íntimamente relacionados y el afectar solo uno de ellos afecta pues otros funcionamientos. O sea, si por ejemplo a ti te funciona mal el hígado es fundamental para el sistema digestivo y fundamental para el sistema circulatorio y para el tema de también pues lo que tiene que ver con circulación en la sangre de ciertos componentes. Entonces, finalmente, si yo tengo un problema en el hígado, esto va a afectar otros sistemas o otros órganos o otros funcionamientos dentro del sistema del organismo humano. Entonces, de ahí pues la importancia, ¿no? La importancia de tener en cuenta pues todo, o sea, cada componente del organismo humano y también el todo del organismo humano. O sea, ambas cosas son importantes contemplarlas. Desde el órgano más sencillo y más pequeño hasta pues todo el funcionamiento de todo nuestro organismo, ¿no? Aquí pues están, digamos, como las tres funciones vitales del ser humano. Entonces, en lo que es pues la nutrición tenemos el aparato, o sea, hay, digamos, como cuatro componentes que se relacionan con la nutrición. Tenemos el aparato digestivo, el aparato respiratorio, porque de todo modo nosotros dentro de lo que es el aparato respiratorio, pues es la circulación de oxígeno y también de ciertos nutrientes por nuestro organismo y entonces pues ese aparato también tiene que ver con ese tema de la nutrición. El aparato obviamente circulatorio también, la sangre, todo lo que tiene que ver con la sangre y su sistema de bombeo desde todas las partes del organismo hasta, o sea, mejor dicho, de pies a cabeza tenemos un sistema que nos circulan venas que van desde las partes más pequeñas hasta el corazón y el corazón sale en las arterias ya con una sangre oxigenada y que es la encargada de mantener en funcionamiento gran parte de nuestro organismo y pues eso es gracias a la bomba que tenemos, que es el corazón.
Y finalmente lo que es el aparato excretor o todo lo que tiene que ver con ese tema de nutrición, que lo que tienen los organismos vivos es que en la medida que van consumiendo nutrientes, hay algunas cosas que sirven, otras que no, y dentro de los mismos organismos, pues existe forma de identificar qué sirve, qué no, y pues la función del aparato excretor es básicamente sacar lo que no nos sirve. Entonces, todo esto tiene pues relación con el tema de nutrición. En el tema de relación, tenemos pues digamos como la forma como se conecta el organismo y cómo hace sus respuestas o cómo genera sus respuestas. Entonces nosotros tenemos 5 sentidos. Esos 5 sentidos pues obviamente pues son fundamentales para nuestro funcionamiento como organismo humano. Entonces, ellos lo que hacen es captar señales en los sentidos, y acorde con la captación de señales, el cerebro se encarga de pues establecer respuestas y reacciones respecto a las señales captadas por los sentidos. Tenemos digamos, lo que es el sistema nervioso, que en el sistema nervioso tenemos un componente que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, en el sistema nervioso central está nuestra CPU, nuestra computadora, que pues es infinitamente potente, o sea, digamos, la inteligencia artificial está tratando de llegar a pues lo que hace el sistema nervioso o a simular el cerebro, pero estamos todavía a unos 200 años de que eso se pueda llegar a dar en las características que funciona un cerebro. No es algo imposible, pero sí es algo que todavía estamos muy lejos. O sea, digamos, las mejores máquinas tendrán pues como la inteligencia, no sé, de tal vez como un insecto o alguno de estos organismos primarios dentro del reino animal, ¿sí? Entonces, esto para entender un poquito pues las características de lo que es el sistema nervioso central, que pues se controla pues a partir de lo que se conoce como el encéfalo, el cerebro, la esencia del cerebro, y la médula espinal, que es también pues el centro de las respuestas del sistema nervioso. Y tenemos un sistema nervioso periférico, donde pues se encuentra lo que es los nervios sensitivos y los nervios motores, que son esas también captaciones de señales donde está algunas relacionadas, o sea, muchas de ellas relacionadas con los sentidos, ¿no? Porque digamos que la función de los sentidos, pues es que se vuelvan como esos captadores de señales que llevan al cerebro pues las sensaciones para que él vaya emitiendo respuestas y reacciones, ¿sí? Entonces, nosotros pues dentro de lo que es el reino animal, estamos en la cúspide de este tema de la relación. O sea, si yo comparo el organismo humano con otros animales, pues nosotros estamos en la cúspide. Sin embargo, digamos que hay unos animales bastante evolucionados, como pueden ser el delfín, como pueden ser el elefante, que ya pues se están estudiando y se ha detectado que tienen inteligencias bastante evolucionadas y sistemas cerebrales también pues que se pueden asemejar al organismo humano. Y tenemos pues los órganos de efecto o lo que es pues nuestro aparato locomotor. O sea, nuestro aparato locomotor pues funciona por dos componentes, que es los huesos y los músculos, ¿sí? Y las glándulas, que es todo lo que es el sistema endocrino, o sea, el sistema hormonal. Ese sistema hormonal también es bastante particular en el caso de los organismos humanos. Esto aquí pues me parece bastante bueno este cuadro porque es un gran resumen de lo que es un organismo humano, y por tercer componente de nosotros como función vital pues está obviamente la reproducción.
Y entonces pues ahí tenemos el tema del aparato reproductor masculino, aparato reproductor femenino, y pues ya lo que es la unión también de lo que es los ADNs y todo el tema que se genera a través de la herencia y toda la información genética que traemos, que pues hoy en día también eso está bastante evolucionado. En este tema pues, aunque pues eso no es de dominio público y no es algo que está publicado, pues está claro que ya nosotros el tema de duplicación genética o el tema de clones, ya en el año 90, en los años 90 se obtuvo a Dolly, la famosa oveja clonada. Entonces eso ha seguido avanzando. Hace 30 años fue eso. Entonces, pues es bastante, pero o sea, pero bastante probable que pues en estos momentos haya empresas que puedan trabajar ya genéticamente en humanos y hacer procesos, digamos, de establecer, pues, digamos, algunas condiciones genéticas de, pues, de lo que es el organismo humano. Entonces, pues, digamos que en ese punto, pues, ahí hay aspectos que tienen que ver también con la ética de la ciencia y con muchas cosas que, pues, son motivo de polémica. Y pues finalmente lo claro es que pues nosotros ya hemos avanzado muchísimo en ese tema de alteración genética, pero igual sigue siendo una maravilla el tema de que uniendo pues un hombre y una mujer pues se puedan generar pues las características de un hijo y pues esto pueda llevar unas características genéticas muy particulares y bueno, todo esto que tiene que ver con el sistema reproductor. Y estos tres componentes, pues igual los tienen otros organismos vivos, estas tres funciones vitales la tienen todos los organismos vivos, digamos que no en la medida del nivel de sofisticación que lo tenemos los humanos, pero igual también todos los organismos, o sea, llámense animales, vegetales, y de los otros reinos como los que vimos del reino monera, hongos, etcétera, tienen este tipo de funciones. Entonces lo que pasa pues es que lo tienen en formas diferentes y de pronto no tan evolucionado y sofisticado como en un organismo humano, pero igual los tienen. Bueno, aquí les voy o sea, voy a comenzar a hablar de algo que tiene que ver con nuestro sistema inmune. Entonces, pues ahí digamos que antes de entrar a lo que es el sistema inmune, que lo vamos a hacer con otro link, quisiera saber si tienen alguna inquietud de lo que hemos hablado hasta ahora, como los principios fundamentales de lo que es el organismo humano y pues aclaramos dudas y continuamos con otro link a la siguiente grabación. Olver, ¿tienes alguna inquietud? No, profesor, todo está muy bien claro. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente, porque pues ya esto, digamos, en un término de un tiempo, pues ya genera la desconexión. Entonces voy a parar aquí la